Bien, pues buenas tardes, bienvenidas a esta charla de las que vamos haciendo normalmente pues para poder exponer algunas de las cosas que quizás sean interesantes en el mundo que nos rodea hoy en día, ¿no? La conferencia de hoy, la charla de hoy tiene que ver con realidad o fantasía o realidad del camino espiritual. Es decir, qué entendemos por un camino espiritual y qué es lo que normalmente nos desvía de lo que es un camino espiritual. Hoy en día, sobre todo hoy en día que tenemos tantas opciones, ¿verdad? Tenemos un montón de opciones de caminos espirituales de todos los colores, de todos los pesos, de todos los tamaños, de todas las supuestas capacidades, lo que hoy en día también en parte se conoce como New Age, es decir, todos esos caminos que nos presentan la espiritualidad como una alternativa a través de la cual podemos ser realmente felices. Eso es lo que nos dicen. Entonces nos presentan a veces cursos maravillosos, nos presentan a veces enseñanzas increíbles que van a transformarnos, nos van a hacer absolutamente felices. Eso sí, pasando por una serie de pasos y de condiciones, a veces económicas, a veces de otro tipo. Y la verdad es que sería interesante, sería importante empezar a definir un poquito mejor qué consideramos un camino espiritual. Claro, todos tenemos algún tipo de experiencia o acercamiento a lo que es una religión, una tradición religiosa. Muchas veces entendemos que una religión, una tradición religiosa puede ser un camino espiritual, pero la realidad es que a veces una tradición religiosa muchas veces refleja más la cultura religiosa de un país o de una época que no ciertos aspectos de la espiritualidad que son a veces más importantes o más interesantes para podernos transformar. Digamos que la espiritualidad en el fondo es un medio, es una vía para podernos transformar, para podernos conocer, y a través de ese conocimiento nos transformamos, y a través de la transformación conseguimos conocernos mejor o conocer mejor qué es la vida, quiénes somos o qué es la realidad. Así digamos que un camino espiritual finalmente es un camino vivo, es un camino de experiencia personal. Y digo esto porque muchas veces podemos encontrarnos con religiones o con tradiciones religiosas que más que apuntar hacia la experiencia personal, apuntan hacia un tipo de seguidismo o a un tipo de imitación o a un tipo de aceptación de una serie de dogmas o de verdades supuestamente inalterables que lo que hacen es quedarte prácticamente anclada o anclado en una serie de principios metafísicos o de dogmas, como digo antes, que no pueden ser cuestionables. Es muy importante que una tradición, un camino espiritual, nos permita cuestionar qué es la realidad o quiénes somos o qué es incluso el propio camino espiritual. Es decir, que podamos pensar, que seamos libres en pensar, que seamos libres para poder razonar, para poder comprobar, para poder contrastar si esa tradición, ese camino espiritual realmente nos transforma, realmente nos permite conocernos en profundidad o simplemente nos está, en cierto modo, no digo hacernos perder el tiempo, pero casi sí, nos está desviando de lo que es una vivencia real de un camino espiritual. Digamos que, en cierto modo, el camino espiritual te lleva a esa transformación. La cuestión es, ¿nosotros queremos transformarnos? Parece sencillo, ¿no? Uno se acerca a un camino espiritual, se acerca a él buscando algo. Y cuando preguntas a alguien por qué te acercas a un camino espiritual, la mayoría de las personas dicen, porque quiero evolucionar, porque quiero conocerme mejor, porque quiero liberarme del sufrimiento y quiero liberarme de esta materialidad que me molesta, me hace sufrir. Y si analizamos estas respuestas, en la mayoría de los casos, y si somos honestos y francos, no suele ser así.
El problema es que hay muchas personas que se acercan a un camino espiritual, pero se acercan con muchas condiciones previas. La primera de todas es que ese camino espiritual sea atractivo. La segunda es que le ofrezca cosas agradables. La tercera es que le prometa, sobre todo, que va a conseguir algo. Y sobre todo, se acerca a ese camino si, hombre, ofrece algún tipo de misterio, algo escondido o algo muy, muy, muy oculto, muy especial, que permita al fin y al cabo decir, yo he conseguido eso y lo he conseguido yo, me refiero, y nadie más, o muy pocas personas, es decir, un club selecto de personas, más o menos. Esas son las cosas que nos suelen decir. Y claro, un camino espiritual no te va a ofrecer las satisfacciones que normalmente esperamos utilizando los conceptos y los patrones de pensamiento que el ego usa normalmente en el mundo samsárico o materialista. ¿Qué usamos en el mundo samsárico o materialista normalmente? Lo que usamos es el deseo de poseer algo que nos dé seguridad completa de quiénes somos. El deseo de estar satisfechos, que normalmente confundimos con el deseo de ser felices. El deseo de estar cómodos, el deseo de estar seguros, el deseo, sobre todo, de estar seguros sin miedo, el deseo de tener esperanzas que nos permitan evadirnos de una realidad que no nos gusta. Todo eso está relacionado con el samsara, con el materialismo. Y un genuino camino espiritual no te está ofreciendo lo mismo que tú buscas en el materialismo, lo mismo que tú buscas en el samsara. Un camino espiritual te está diciendo y te está ofreciendo la herramienta que tú debes aplicar para poder liberarte de las ataduras que el samsara o el patrón del samsara ofrece constantemente. Cuidado que cuando digo liberarnos del samsara, no estoy diciendo que nos evadamos del samsara. Cuando digo poder superar el samsara o el materialismo, no estoy diciendo que ese samsara o materialismo sea algo que debamos denigrar o que debamos convertirlo en una especie de enemigo. Si hacemos eso, convertimos la búsqueda espiritual también en un patrón parecido al samsara, donde siempre eliges algo contra otra cosa. Por ejemplo, eliges tener un objeto mientras que sabes que a otras personas le faltan objetos. Eliges tener una vida a costa de un sacrificio determinado, debes elegir entre una persona, otra persona, en una situación debes elegir entre una situación u otra, tienes que tomar decisiones constantemente, es decir, usas la dualidad constantemente. Y eso genera y construye lo que llamamos un karma. Cada vez que elegimos, o cada vez que nos obligamos o nos obligan a elegir, construimos karma. Y resulta que un camino espiritual no está pensado para que construyamos karma. Está pensado para que nos liberemos del karma, es decir, del conflicto originado por la constante elección, basándonos en las preferencias, filias y fobias de las personas o de los colectivos. Claro, ¿qué estamos buscando entonces en un camino espiritual? Estamos buscando a una especie de poder especial que nos permita superar nuestro sufrimiento. Estamos buscando en el camino espiritual algo que refuerce quiénes somos. Estamos buscando en el camino espiritual algo que refuerce a nuestro ego, porque si es así, cualquier fantasía relacionada con un camino espiritual es válida. Por ejemplo, se dice que quien practica el Vajrayana tarde o temprano adquiere una serie de siddhis o poderes especiales, entre otros ver el aura de las personas, leer el pensamiento, sentir perfectamente cuál es el estado de ánimo y
el estado de salud de una persona y percibir cuál es su dolencia simplemente a través de esa percepción. Puede leer el pasado o el futuro. Puede inhibirse perfectamente de cualquier dolor físico. Puede tranquilamente, incluso en algunos casos, tener ciertas capacidades de levitación, dicen. Puede incluso estar en 3 o 4 sitios a la vez sin ningún problema. No hace falta que sea a través de Internet. ¡Wow! De hecho, no le hace falta el teléfono, porque ¿para qué, no? Ya se comunica mentalmente. Impresionante. Y todo esto forma parte del folclore y de la mitología y de la fantasía relacionada con los caminos espirituales. Y suena un poco a veces a broma, pero resulta que hay muchas personas en este mundo que quedan fascinadas por estos poderes, estos siddhis, que leen las biografías de grandes maestros, de santos, de yogis capaces de volar y de estar en las cuevas durante 20 años alimentándose con un simple grano de arroz, que apenas beben, apenas tienen problemas con el calor o el frío. Y claro, quedamos fascinados, decimos, yo quiero algo parecido. Solo una décima parte, que es que me lo merezco. Y empezamos a girar y a dar a nuestra vida un sentido fantasioso, ilusorio, porque resulta que todas estas cosas no son más que efectos secundarios de algo mucho más importante, y es la práctica espiritual que nos lleva a una transformación absoluta de quiénes somos y qué es la realidad. Significa entonces que vamos a trabajar sobre la transformación del ego, que es al fin y al cabo el punto neurálgico que define aparentemente lo que somos y define aparentemente lo que es la realidad. ¿Qué hay de real en un camino espiritual? Quizás lo único real de un camino espiritual es que si es genuino y es eficaz en su aplicación, nos va a liberar del patrón materialista o samsárico en el cual estamos inmersos constantemente. ¿Así un camino espiritual es algo real o es una fantasía? Un camino espiritual es lo más real que os podáis imaginar. Muchas personas piensan, no es real porque habla de cosas muy raras, ¿no? Habla de la mente, habla de algo muy metafísico. Lo real es lo material, lo que yo tengo aquí. Eso es lo real. Y muchas personas se equivocan en esto. Esto que percibimos, esto que creemos tan real a través de los 5 sentidos, también son muy parecidos a una proyección holográfica de nuestra propia mente. Al final, incluso la propia ciencia últimamente está ahondando en esta situación, en esta visión, y está también llegando a la conclusión que muchas de las cosas que perciben nuestros 5 sentidos no son más que expresiones de distinta vibración de un tipo de energía determinada o una combinación energética determinada, ya sea a través de ondas o partículas que permiten tener una experiencia o una especie de vivencia de lo que llamamos realidad, la realidad material. Pero eso no es necesariamente real. Lo que pasa es que todos nos hemos puesto de acuerdo es que, más o menos, culturalmente, esto es real. Lo que la cultura dice, lo que nuestra educación dice, lo que los 5 sentidos nos hacen percibir, finalmente lo consideramos como real. Y lo que imaginamos o lo que tiene que ver con la mente, lo consideramos muchas veces una fantasía. Qué curioso, ¿no? Es como estar todo al revés. Y resulta que un camino espiritual no está más que intentando demostrarte que vivimos constantemente en cierto tipo de fantasía, que normalmente vivimos en una proyección, en una interpretación a la cual llamamos realidad. Y el camino espiritual te está diciendo, eso que tú consideras realidad, quizás no sea tan real. Eso que tú consideras realidad y que te produce ese sufrimiento constante en tu vida, a lo mejor no es tan real.
Y si eso no es tan real, tu sufrimiento tampoco es tan real como tú te piensas. Porque claro, sufrimos, ¿no? En general. Sí, ¿no? Poco o mucho. A veces lo pasamos bien, a veces lo pasamos mal, ¿no? Y lo pasamos bien y lo pasamos mal basándonos en ¿qué? En la experiencia que tenemos, que se origina por la interacción de los 5 sentidos con algo aparentemente externo y que es interpretado por nuestra consciencia, también en interacción con la cultura, la educación y la continua experiencia que vamos teniendo. Y si todo eso que creemos que es tan real y que produce tanto sufrimiento resulta que no es tan real, no estoy negando la realidad que vivimos, solo estoy diciendo que quizás no sea tan sólida como creemos. Y este punto es importante. Empezar a cuestionar la solidez de lo que creemos que es real. Empezar a cuestionar la solidez incluso de quien creemos que somos. No para bajar nuestra autoestima, sino simplemente para empezar a cuestionar al núcleo esencial que quizás origine nuestro problema y dependencia del samsara, para empezar a cuestionar al ego. ¿Os atrevéis a cuestionar al ego? No demasiado, ¿eh? Porque es como un niño pequeño, siempre lo quiere todo. Siempre todo gira en torno a él. Yo, mi satisfacción, mi felicidad, mi sufrimiento, mi conocimiento, mi necesidad, mi curiosidad. Todo es mí, yo. Todo gira en torno a este núcleo. Y claro, un camino espiritual apunta a la realidad y resulta que la realidad está más allá de este yo. Y un camino espiritual no está diciendo que el yo sea el enemigo, no está diciendo que el yo debamos destruirlo. Está diciendo, simplemente, deja que tu vida no esté todo el rato girando en torno a este yo. Mira qué hay detrás del yo. Mira qué hay detrás de esta dependencia de mí, del yo. ¿Cuántas veces habéis pensado en el yo hoy? Muchas, ¿no? Todo el día. ¿Qué pensamientos y emociones habéis tenido hoy a lo largo del día? ¿Han sido alegres? ¿Han sido tristes? ¿Una mezcla de todo? ¿Habéis dejado de pensar alguna vez durante el día de forma relajada, mirando algo de forma distraída y sin estar todo el rato pensando en el pasado y en el futuro? Brevemente, al menos un segundo. ¿Sois conscientes que la mayoría de las fantasías de nuestra mente y nuestra imaginación se basan en cosas que han pasado en el pasado y cosas que deseamos en el futuro? Y resulta que un camino espiritual apunta solo a la percepción de un presente. Así entonces, un camino espiritual es muy real, porque no está buscando lo que ya vivimos, tampoco está creando expectativas excesivas respecto a lo que debemos vivir. Se está centrando en el aquí, ahora, en este instante. ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos? ¿Qué hacemos? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué es la realidad? Lo que pasa es que estas preguntas, esta visión, este camino hacia el cuestionamiento del ego, normalmente no es muy agradable, porque las personas buscamos cosas mucho más rimbombantes, mucho más importantes. Quiero conocer qué piensa la gente en su mente, quiero ver el aura, quiero ver los colores, quiero saber cuál es el secreto de los secretos. Y esto crea un problema, ¿sabéis? Porque muchas personas finalmente acaban perdiéndose en el supermercado espiritual, que en el fondo no es un supermercado espiritual,
es un supermercado materialista de la espiritualidad. Y van con su carro lleno de cosas espirituales, coleccionando una gran cantidad de cosas, creyendo que lo que está coleccionando en ese carro, las fantasías y las promesas que se proyectan en su mente, son auténticas y son reales. Confunden esas fantasías con la realidad de una práctica espiritual que tiene justamente que ver con la libertad o la liberación de la dependencia de esas fantasías. Dentro del Dharma, por ejemplo, en el budismo, estas son charlas que se están haciendo y están en el contexto de una tradición de budismo vajrayana. También ocurren fantasías de este tipo, no os lo perdáis. También. Se dan casos de personas que acaban llegando a un templo budista y el primer día reciben una superiniciación de un tantra muy elevado y se quedan allí leyendo un texto en tibetano que no entiende demasiado bien, pero que se queda leyendo durante unas cuantas horas. Y estas personas, el primer día, el segundo día, el tercero, empiezan a conectar con las partes más elevadas del Vajrayana. Pero resulta que como han aparecido en ese momento y están allá, pues dicen, esto es muy chulo, está muy bien, ¿no? Qué atractivo. Voy a practicar una divinidad del Vajrayana. Y empiezan a practicar entonces una divinidad vajrayana, empiezan a practicar un texto en tibetano o en castellano, donde tenemos que visualizar, tenemos que hacer una serie de ejercicios también, o de yogas con la mente, con el cuerpo, de mudras, de palabras, de oraciones. Y al cabo de un tiempo estas personas pasan incluso años haciendo estas prácticas y tienen la convicción que por hacer estas prácticas ya están en un camino espiritual. Y a veces no es así. ¿Por qué? Porque muchas veces la forma externa, la ceremonia, el ritual o los yogas o la propia técnica meditativa no son más que instrumentos que deben estar en las manos de alguien que tenga la preparación previa para saberlos utilizar de forma adecuada y para no convertir estos instrumentos en una simple justificación de su propio ego. Claro, nosotros podemos hacer un texto, una sadhana, la cogemos, la abrimos, leemos lo que pone, lo podemos leer en tibetano, lo leemos en castellano para entender qué dice, y pensamos que porque hemos hecho esa recitación, eso mismo ya nos va a imbuir de una capacidad espiritual automática. Pero resulta que las sadhanas, los textos, las ceremonias o los rituales, si no se aplican como un sistema de entrenamiento mental muy sofisticado, si no se entiende el sentido profundo de todo eso, ¿qué ocurre? Que muchas personas pasan un tiempo, se acaban aburriendo o acaban pensando que estas prácticas no dan resultado, son antiguas, se han quedado obsoletas y mejor me voy a una práctica mucho más guay, como por ejemplo, no sé, ¿no? Meditación cuántica en el tercer nivel a la derecha. No se ha entendido que previamente, antes de acercarse a técnicas muy avanzadas de una tradición como el Vajrayana, tenemos que tener muy claro, muchos aspectos de nuestra mente. Tenemos que madurar nuestro carácter, tenemos que madurar muchísimo todavía y entrenar muchísimo las motivaciones y el por qué estamos en un camino espiritual. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Tenemos que clarificar muy bien para qué estamos en un camino espiritual. Tenemos que entender que incluso sabiendo el para qué, puede llegar un momento en el que el motivo por el cual estamos en un camino espiritual se convierte en una trampa que convierte al camino espiritual en una simple justificación del propio ego. Un camino espiritual requiere mucha observación, mucha sabiduría, requiere también una
atención consciente para que ese propio camino no se vuelva contra uno mismo y nos haga caer en una proyección fantasiosa de un supuesto camino espiritual. Por eso también en el Vajrayana aparece la figura del maestro en cualquiera de los niveles de entrenamiento que haya, donde más o menos puede indicar, según su experiencia y otros maestros, qué estamos haciendo, si nos estamos equivocando en una fantasía basada en un camino espiritual o estamos realmente en un camino espiritual intentando superar las fantasías. Esta es la cuestión. Si nosotros solo queremos buscar una cierta satisfacción de un camino espiritual, si lo único que estamos buscando es sentirnos seguros, si lo único que buscamos es dar sentido a todo lo que nos pasa según nuestra opinión personal, si lo único que estamos buscando en un camino espiritual es un grupo de gente con la que más o menos me lo voy a pasar bien, todo eso no son más que distracciones que nos alejan realmente de un camino espiritual. Claro, por ejemplo, en el Vajrayana tenemos a la Sangha, y la Sangha es el colectivo de practicantes que buscan esa liberación. Pero claro, si uno está en una Sangha y convierte a la Sangha en una especie de lugar donde uno se refugia para no avanzar en su camino espiritual, resultará que finalmente la Sangha no es un elemento útil y beneficioso, sino que se ha convertido o se ha pervertido el sentido de la Sangha para esa persona. Fijaos cuántos detalles existen en lo que es la práctica espiritual, pero todos apuntan a lo mismo, es decir, la transformación y la liberación de cualquier dependencia emocional, psicológica, física, la liberación y la independencia absoluta de cualquier patrón samsárico o materialista que normalmente está instalado en nuestro ego y en la forma de funcionar de nuestro ego. Y eso duele. Hay personas que no lo aguantan demasiado. Bueno, digamos que hay egos que no lo aguantan demasiado. A mí, yo, que vivo todo el día para mí, que necesito que me quieran, que no quiero que nadie me cuestione, porque yo soy yo. ¿Os dais cuenta, verdad? Un camino espiritual, entonces, acaba siendo algo muy cristalino, muy transparente. Acaba siendo algo muy directo también. No habla demasiado de las fantasías o de los efectos secundarios. Sí, de eso hablan los biógrafos, de los grandes santos, yogis, grandes maestros y todo lo demás, pero el maestro en sí no se preocupa de que alguien le escriba, en la mayoría de los casos. Probablemente por eso nos encontramos con episodios de la vida de algún gran maestro que no tenemos ninguna referencia, no sabemos nada. ¿Por qué? Porque normalmente los maestros no se ocupan de explicar qué es lo que hacían a los 6 años, a los 7, a los 10, a los 14, a los 21, a los 27, tal. Creo que el propio Buda ni siquiera se preocupó de dejar por escrito qué es lo que enseñaba o no, ¿verdad? Un camino espiritual está libre de estas cosas, ¿veis? Ahora, en nuestro mundo eso no es muy atractivo. No parece atractivo. Parece demasiado espartano, demasiado directo. Necesitamos un poco de fantasía, de vidilla, de venga, va. Nos tiene que contar algo que tenga chicha, ¿no? Algo que va, una gracia, una anécdota, porque eso alimenta nuestro ¿qué? Claro. Es una pincelada, como veis, es una pincelada también para dar pie a algunas preguntas y respuestas que podamos hacer hoy aquí. Así dejamos estos minutos también para poder preguntar o para poder contestar dudas y así también alimentamos un poco más el tema.
Así que tenéis la palabra aquí, los que estáis, y también en los chats, si existe o hay alguien que quiera preguntar, o en el chat. Ah, bien, pues entonces simplemente a los que estáis aquí. ¿Alguna cuestión o pregunta que se os ocurra? ¿Tantas? Esa necesidad de algo como que sea como especial, diferente, bueno, no es más que una necesidad. Bueno, decimos que es como muy infantil, pero en realidad es como una forma de decir, bueno, es una necesidad así egoica, bueno, no sé, pero o quizás es que como sufrimos, necesitamos algo como que bonito, ¿no? Claro, Digamos, claro. y si el mensaje es como muy claro, muy directo, lo que tú decías, ¿no? Como que no nos resulta como atractivo o no nos aplaca aparentemente, como si, digamos, una forma como inmediata de sufrimiento, ¿no? Si os fijáis, la mayoría de la gente, hay muy pocas personas, en la media en el mundo, más o menos, que viviendo muy bien, sin ningún tipo de necesidad material o emocional, se acerquen a un camino espiritual. Es curioso. En cambio, aquellas personas que tienen ciertas necesidades materiales o emocionales o mentales, suelen tener, o espirituales por supuesto, suelen tener siempre esa iniciativa, ¿no?, de acercarse a un camino espiritual. Pero también es cierto que muchos de nosotros estamos movidos por cierta necesidad de ser atendidos, de ser escuchados, de tener afecto, de ser respetados, de algo sencillo, algo como esto. Y claro, en un camino espiritual normalmente eso existe, ¿no? Siempre hay compañeros del Dharma, en el caso del budismo, siempre hay maestros, siempre hay alguien que te escucha y que te dice y que te puede hablar. Y eso se agradece mucho, claro. Lo que pasa es que estos son los motivos iniciales que todos tenemos cuando nos acercamos a un camino espiritual. Están bien, pero quizás también tenemos que empezar a superar la etapa de satisfacer nuestra necesidad emocional inicial. Digamos que al principio una fantasía puede ser interesante o puede ser motivadora, pero tenemos que aprender a dejar de lado poco a poco la fantasía, con la ayuda de la práctica, con la ayuda del maestro, con la ayuda de la sangha, y entrar directamente en un entrenamiento real del camino espiritual y no en una simple proyección de lo que yo creo que debería ser un camino espiritual. Muchas veces este es el problema. El Vajrayana, por ejemplo, es un camino espiritual muy profundo, es un camino espiritual muy complejo y muy completo, también es muy directo. Y en la antigüedad, más que ahora, se ha insistido mucho por parte de grandes maestros que los estudiantes o los alumnos o los discípulos, como queráis, deben tener un entrenamiento previo en el Hinayana, en el Mahayana y el Vajrayana, es decir, la etapa final, que es la más elevada, debe dejarse después de una gran maduración personal. Hoy en día, por ejemplo, tened en cuenta que en el Vajrayana la parte más elevada de la práctica suele ser la práctica del Dzogchen, por ejemplo, o el Mahamudra o el Ati Yoga, que son sistemas de meditación extremadamente difíciles y extremadamente avanzados. Y hoy en día te puedes encontrar con personas que han entrado recientemente en el budismo con apenas medio año o un año de experiencia, sin un entrenamiento real de su carácter, que ya están entrenando en el Mahamudra o en el Dzogchen o en el Ati Yoga. Y esto es, en el fondo, puede llegar a ser un problema. Por un lado está bien poder ofrecer unas técnicas tan elevadas y que sean de libre acceso para cualquier persona, pero también está bien ser selectivos con las personas que llegan a este tipo de entrenamiento, porque el efecto de ese entrenamiento, el beneficio de ese entrenamiento en esas personas será mínimo e incluso a veces contradictorio.
Me puedo encontrar con personas que llevan, por ejemplo, en el Vajrayana 2 o 3 años, han ido a algunos cursos de Dzogchen y están convencidos que ya están muy cerca de la iluminación. Sin embargo, su comportamiento y su acción como persona no tiene nada que ver con la iluminación ni nada por el estilo. Están viviendo una fantasía de lo que creen que es haber estado relacionados con una técnica tan elevada como el Dzogchen. Eso es un problema. Muchos grandes maestros como el Dalai Lama o el propio Karmapa están también insistiendo en esto. En Occidente se ha caído mucho en la fantasía del Vajrayana y se ha dejado muy de lado cosas mucho más sencillas, pero no por ello menos importantes. El corazón, la práctica de la esencia, es decir, también la maduración del carácter de una persona que tiene entonces la estabilidad emocional suficiente como para entrar en un entrenamiento mucho más duro y más directo de la mente. Y hoy en día eso es lo que ha hecho que en Occidente caigamos en lo que se llama materialismo espiritual. Estamos pervirtiendo, en cierto modo, el sentido profundo de las enseñanzas en muchos casos. Se están comercializando, se están banalizando. Y no es una cuestión de respeto artificioso hacia las tradiciones, es una cuestión de respeto a la persona que busca de forma genuina un camino espiritual y que debe seguir un proceso. El fast food espiritual no existe. Es una fantasía más que tenemos en Occidente. Lo quiero ya, rápido, ahora mismo, en este instante, porque estoy sufriendo mucho. Y encima lo justificamos. Es que soy muy infeliz y necesito tener la iluminación o la liberación lo antes posible. Por lo tanto, necesito algo muy potente. ¿Qué es lo más potente del supermercado? Ah, Dzogchen, Mahamudra, voy allá. Todo está entonces equivocado. La motivación está equivocada, la proyección fantasiosa está equivocada, la búsqueda de la técnica está equivocada. La inmadurez misma hace que te equivoques en todo eso. Por eso hay que tener mucha atención. Hay que reflexionar mucho más antes de ir a un curso, ir a una enseñanza. Hay que tener todavía mucha más calma, ver en perspectiva, enterarse bien a través de otros estudiantes, a través de otros practicantes, a través de maestros, a través de textos. Es decir, tenemos que contrastar, tener mayor criterio antes de lanzarnos alegremente a cualquier camino espiritual, de los muchos que existen. Bueno, algunos son espirituales y otros son maquillajes de la espiritualidad. No tienen nada de espiritual, pero están muy bien maquillados. Parecen caminos espirituales y son puros caminos materiales que solo ensalzan el ego y la dependencia de colectivos, de otras personas o de intereses económicos. Eso es otra historia. A lo mejor se trata de personas que van por libre, que no tienen un maestro que les aconseje, que les guíe. Claro, pero también porque en nuestra sociedad occidental muy hedonista y egocentrista te enseñan que la individualidad está por encima de todo. Y esto se está convirtiendo en un serio problema, porque es verdad que la libertad individual es algo extremadamente importante, pero también la interacción colectiva de esa propia libertad también es muy importante. Si no, nos convertimos en seres completamente aislados. La sociedad sufre de un aislamiento personal. Una escalera de vecinos donde viven 300 vecinos y resulta que se conocen apenas 2. Y hay vecinos que no conocen a ninguno de los demás. Estás en una ciudad, no sé, que puede tener 1 millón de habitantes, 2, 3 millones de habitantes, vas caminando por la calle, estás rodeada de gente y te sientes sola o solo. ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible? Estamos con gente al lado y nos sentimos solos. Esto es muy raro. Entonces, es muy importante comprender que no todo gira en torno a la persona, que hay una interacción también de las personas. Cuando esto se comprende, empezamos a entender el sentido de la compasión, por ejemplo, que se habla en el budismo.
se refiere a esto, la capacidad de conectar la libertad individual. No es excluyente, practicas la individualidad para liberarte del ego, practicas la interacción colectiva en ese mismo trabajo. En ese sentido, entonces, aparece la figura del maestro, claro. Pero, nuevamente, en Occidente se ha pervertido durante muchos años la figura del gurú o maestro. Hasta tal punto que hoy en día aparecen gurús o maestros que son simplemente embaucadores que hacen que la gente dependa económicamente o emocionalmente de otra persona. Esto es ridículo. Un genuino maestro nunca va a estar dependiendo de lo que los alumnos le estén dando económicamente o emocionalmente. Un maestro genuino nunca te va a obligar a hacer las cosas, ni te va a imponer a hacer las cosas. Siempre tendrás la elección de negarte, hacerla o no. Lo único que va a hacer es ofrecerte una gran cantidad de herramientas, ¿a cuál más variada? Que sean algo atractivas para ti, para que tú puedas practicar. Y te va a alentar para que practiques, simplemente eso. Ahora, como ha habido tantos problemas, al final muchas personas piensan que el gurú o el maestro es alguien de quien debemos depender. Error. El gurú o el maestro, en el momento en el que dependemos de él, creamos un problema en nuestra mente. No es alguien de quien debamos depender, simplemente es alguien que nos señala cómo ser independientes. Con ciertas garantías. Porque él también está en ese camino de independencia o de libertad. Más o menos. Estamos llegando al final un poquito de esta charla. Como el chat por aquí no, pues o y tal. ¿Alguna cuestión más o pregunta? Tal y como hablabas, parecía incluso que la gente se ha hecho como adicta, ¿no? Que buscan una adicción quizás no tan dañina como sería una droga, pero tal y como lo explicabas ahora, yo esto ni tengo idea de lo que hablabas, ¿no? De hacer un curso de algo tan avanzado y tal, quizás porque hay como una sensación de descargas alucinógenas, o sea que al trabajar la mente de una manera determinada se desarrollan también unas sustancias que eso de alguna manera, no sé, suena como, a mí me ha sonado de alguna manera como, o sea, hablas de una adicción, ¿no? Se busca una sustitución. No me voy a la discoteca y me tomo no sé qué, pero me voy a un curso de super tal porque ahí hay algo que me va a tomar muchísimo la atención y me va a hacer una iluminación, ¿no? Lo que dices, A veces pasa, pero no es tanto, al principio no es una adicción, es la aplicación de un simple patrón samsárico. Tú te vas y buscas lo mejor según tu criterio, pobre criterio que tienes muy poco cultivado, porque te han enseñado que buscar lo mejor es lo mejor. Mejor dicho, que buscar lo más elevado es lo mejor. Claro, esto es un poco paradójico, porque esto es como decirte, mira, ¿tienes carnet de conducir? Tú me dirás, no, no tengo. Pues mira, te pongo un Ferrari que coge los 350 km por hora, no importa si tienes carnet o no, métete allí y cógelo y sal pitando, ¿ves? Ale, ¿ves? Entonces, los que quieren emociones fuertes, cogen el coche, se montan y se la pegan normalmente, si es que consiguen arrancarlo. Pero claro, es lo que decía antes, necesitamos el carnet, necesitamos una instrucción previa. Pero esto no gusta, es más emocionante coger el coche sin carnet, ¿no? Por supuesto, no es ninguna recomendación, por supuesto, simplemente es un ejemplo, un libre ejemplo, pero fijaos, es muy parecido. El problema es que alguien que hace esto se va a algo muy elevado porque piensa que lo más elevado es lo que a él le conviene. Fijaos, no conoce gran cosa, pero él decide que como es libre, busca lo mejor según los demás y se va allá, porque él ha decidido. ¿Veis? Se pervierte el sistema. Al final puede crear una adicción también, porque en estas emociones que surgen en cursos de este tipo pueden ser bombásticas, a veces pueden ser interesantes y pueden ser, bueno, eso,
atractivas. Entonces las personas que tienen en esos cursos una experiencia atractiva empiezan a repetirlos. Y empieza a haber un fenómeno interesante también, y es que cuando lo repiten la segunda, la tercera o la cuarta vez, empiezan a ver que la cosa ya no es como la primera vez, y que cada vez va a menos. Entonces cambian de curso. Ya no es Dzogchen, se van a Mahamudra. O se van a otra tradición porque piensan que aquella a ellos no les funciona. Y luego están los que en el primer curso no tienen ninguna experiencia bombástica. Entonces deciden que ese curso es muy malo, la técnica no sirve para nada y que le han vendido una mala moto y entonces se van a otro. ¿Veis? Esta es la materialidad, ¿no? Esta es la materialización en realidad de la espiritualidad. Esa es la deformación de la espiritualidad. Así, como resumen, si queréis realmente practicar un camino espiritual, recordad, lo único que tenéis que tener atención es si ese camino os transforma y os hace más libres. En el momento en el que os transforme y os haga más libres, libres de cualquier dependencia, libres de el sufrimiento, libres de tantas cosas que perturban nuestra mente, en ese momento estaréis en un camino espiritual. No os quedéis solo con la apariencia. No penséis que porque estáis en un templo budista, taoísta, shintoísta, ya estáis impregnados de espiritualidad. No es eso. Es otra cosa. Eso solo es la parte externa. Hay que transformarse internamente. Ahí surge entonces, en ese camino, la verdadera espiritualidad. Y empieza a dejar de ser una pura fantasía del ego. Llegamos al final, hoy, ahora, y como siempre, pues pido una dedicación. Ojalá que cualquier mérito generado sea para beneficio de todos los seres. Simplemente, en silencio. Muchas gracias a los que estáis, gracias también a los que se conectan o a los que vayan a ver después esta charla en internet. Gracias. Hasta pronto.